Ya, bueno, buenos días a todos mis colegas, compañeros de trabajo. Hoy día me toca a mí presentar a Daniela Sauma, mi colega del Laboratorio de Inmunología, y debo decirles que este año partimos con un seminario de inmunología que di yo, pero más que nada a causa del COVID. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a terminar el año hablando de inmunología. Este ha sido el año de la inmunología. Hemos hablado mucho de inmunología, no quiere Es decir que, que hayamos hecho mucho, claro, es pero que Alexander considera que la inmunología es lo más importante, entonces por eso nos coordinó así, yo creo. sí, yo Sí, creo que Está, Alexander sabe está- exactamente lo lo que es. está Sí. todo planificado, por supuesto. todo planificado. Igual aprendimos mucho de dinosaurios en este año y de fósiles y de todo tipo de cosas. Así Eso que sí es casualidad nomás. sí, no, fueron muy interesantes y me encanta que así de interesante al final te interese también la inmunología. Pero yo les voy a contar así como muy rapidito de Daniela porque aquí todos los que estamos conocen a Daniela. Daniela llegó a la facultad el año 2001. Mira, Dani, van a ser casi 20 años, Así ¿ya? es. Así es. Y nada, bien, yo creo, ¿sí? Sí, ¿Hiciste una feliz, buena elección? feliz. No le queda otra que decir eso hasta Mario y Sí. yo aquí, sí, bueno, está arreglado. Daniela, ella vino a hacer su tesis de bioquímico y terminó el año 2003. En realidad, lo único que quiero destacar de Daniela es que ella ha hecho una carrera científica perfecta. No sé cómo, pero así estuve mirando el timing de todo, el timing perfecto. Llega el 2001, el 2003 se titula bioquímica, empieza a trabajar en las células dendríticas, que en ese tiempo era lo más importante. Me acuerdo que estaba Rodrigo Mora por ese tiempo en el laboratorio y hablábamos del HOMI y de todas esas cosas, ¿ya? Pero con Daniela se quiso quedar en la facultad y entró al programa de doctorado de biología celular y molecular. Y en ese tiempo andábamos pololeando a Miguel Allende bastante, o Álvaro Glavich, uno de los dos, interesados como en la parte del desarrollo, de incluir el sistema inmune con desarrollo, y Daniela entonces hizo su doctorado, lo hizo en el laboratorio, y trabajó investigando el papel de la vía Notch en la respuesta inmune, ¿te acuerdas, Daniela, en Así esos es. tiempos? Sí. ¿Ya? En esos tiempos nadie hablaba de la vía noche en el sistema inmune. Esto era algo, nos costó de hecho publicar el paper de esto y el día de hoy es algo que está muy a la moda. Incluso Notch se usa para producir ciertas cosas de la vía Notch, para producir células dendríticas que son, incluso se utilizan en terapia. ¿Viste? Era Entonces, en importante ese después de tiempo, todo. claro, en ese tiempo iba adelantada, Daniela, ¿ya? Iba adelantada. Y después, bueno, Daniela terminó el 2008, entonces como 2003, 2008, 5 años, y perfecta. Para la acreditación era el sujeto perfecto. El 2009 ella ganó un proyecto de postdoc que lo hizo con Mario Rosenblatt, supuestamente en la fundación, pero bueno, la fundación y mi laboratorio han sido siempre como una cosa así, sin continua, ¿ya? Y le agradecemos a Mario enormemente, así, pero mucho, toda la ayuda que él nos ha dado desde la fundación, igual a Pablo Valenzuela porque creó la fundación y Mario por haber mantenido este monstruo que es la fundación. Muy importante para nosotros. Y ahí Daniela trabajó en la función de los linfocitos T helper en la inmunidad antitumoral. Y ahí se empezó como a diferenciar de la línea que yo desarrollaba, que era sobre autoinmunidad, y dijimos, vamos a hacer toda la respuesta inmune. La autoinmunidad por un lado y antitumoral por el otro. Es decir, las dos cosas que son muy parecidas en el fondo, yo y Daniela eso lo entendemos perfectamente, ¿ya? A otros les parece que son dos puntas del camino que no se unen, pero sí se unen, ¿ya? Y rápidamente, quiero decir que el 2012 al 2015 Daniela entró gracias a un proyecto de inserción a la facultad como alguien que iba a unir la biotecnología, la inmunología
y entró como instructor con este proyecto de inserción gracias a CONICYT. Daniela está en la facultad. Si CONICYT no hubiera inventado los proyectos de inserción, no tendríamos a mucha gente que está ahora en ciencia y que son gente importante y que han hecho una labor increíble. Bueno, gracias al proyecto de inserción, Daniela logró entrar como instructor el 2012, el 2015, 3 años justo, terminó, pero además en ese mismo tiempo ya se ganó un proyecto de iniciación de Fondesit, ¿ya? Así que todo perfecto. El 2015 pasó a profesor asistente, estuvo 5 años en esa categoría, menos de lo que se le exige a la gente, y el 2020 pasó a profesor asociado, y todavía no podemos celebrarlo, desgraciadamente, por la pandemia, pero algún día lo celebraremos. Yo me imagino que además tenemos muchas cosas que celebrar en el departamento. Ella ha tenido todas las becas CONICYT que ustedes se pueden imaginar, así, doctorado, postdoctorado, beca para el extranjero, y ha tenido muchos premios como de los 100 jóvenes líderes, ¿ya? El premio L'Oréal para mujeres en ciencia en el 2008 se ganó el premio L'Oréal, por eso que tiene ese pelo precioso, sí, exactamente. Y se ganó la medalla Hermann Niemeyer, todos los premios que ustedes se pueden imaginar. Si existe un premio, Daniela se lo va a ganar. El día, y si no, ese va a ser terrible en realidad. Bueno, el día de hoy entonces ella nos va a hablar de lo que está haciendo últimamente, que tiene que ver con el agotamiento. Estamos todos agotados, ¿ya? Entonces Daniela encontró un tema aquí que le fascina, y que es que los linfocitos se agotan también. El control, ¿cómo ocurre este agotamiento de los linfocitos en el microambiente tumoral? Y yo, claro, yo por mi lado creo que en la parte de autoinmunidad también los linfocitos B se agotan, ¿ya? Y vamos a investigarlo. Hay muchas cosas nuevas y Daniela ha ido como entrando en todos estos caminos. Así que Daniela, te dejo. Gracias, María Rosa, por tu presentación. Tanta fanfarria, me siento muy halagada. Y gracias, Alex, por invitarme a presentar mis datos aquí en el seminario. Entonces voy a compartir mi presentación. Ahí está. Entonces, te voy a dejar a ti, María Rosa, siempre ahí en la camarita como para recordar las clases de inmunología, Ya, no sentirme sí. sola. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, yo quise partir hablando sobre el agotamiento, que además me parece que es un tema que nos afecta a todos últimamente, ¿cierto? No solo a este perrito que está agotado, yo creo que estamos todos sufriendo de un agotamiento crónico a esta altura. Entonces quería hacer ahí un alcance con las palabras, con lo que estamos viviendo actualmente. Y lo que me motiva a mí, como decía María Rosa, es estudiar cómo se desarrolla la respuesta inmune contra los tumores. ¿Okay? Entonces, y en ese contexto, uno de los grandes problemas de las inmunoterapias que han surgido últimamente es que efectivamente los linfocitos, uno tiene todas las mejores intenciones, los linfocitos van con energía al sitio del tumor, pero rápidamente se ven agotados y abrumados ante el tumor, y ellos terminan perdiendo esta capacidad citotóxica, y por tanto eso termina finalmente eliminando esta respuesta antitumoral y el desarrollo, desencadenando el desarrollo del tumor. Entonces, algunos factores promotores y características del cáncer me gustaría recordarles. Importantemente, por supuesto, las células tumorales y las células cancerosas se definen como aquellas células que han adquirido la capacidad de hacer invasión y metástasis, ¿no es cierto? Y por tanto tienen además, gracias a una serie de mutaciones adquiridas a lo largo del tiempo, adquieren características que son bien particulares y que finalmente determinan que sean células tumorales, ¿no es cierto? Entonces, una de ellas es la señalización sostenida de la proliferación. Las células deben tener una señal sostenida de proliferación. Tienen que evadir también a los supresores de crecimiento, porque normalmente las células están
en contacto con otras células y existen señales que inhiben el crecimiento de las células normalmente, pero estas células tumorales se escapan a todo el control y dejan de velar por el bien común del organismo y empiezan a ser células egoístas que se escapan a todas estas leyes mínimas de convivencia, ¿cierto?, del organismo. Tienen inmortalidad replicativa, es decir, las células proliferan y siguen proliferando y siguen replicándose de manera indefinida. También necesitan activar un sistema de nutrición, ¿no es cierto? Y eso lo hacen a través de la diferenciación de vasos sanguíneos que le proveen de nutrientes y que también le proveen de células del sistema inmune, que vamos a ver cumplen un efecto dual en la inmunidad antitumoral. También tienen regulado todos los mecanismos de resistencia a la muerte, ¿okay? Y eso les permite sobrevivir aun cuando están todos los mecanismos de apoptosis inducidos. Y también las células tumorales tienen una energética celular desregulada, el efecto Warburg, que todos conocemos, y que les permite proliferar y mantenerse, ¿no es cierto?, estas células. Y últimamente se ha descubierto, o sea, se ha propuesto que el sistema inmune cumple un papel importante, tanto como un factor promotor, por ejemplo, acá podemos ver la inflamación, que es considerada como un factor promotor en el desarrollo del cáncer, y ahí tenemos algunos cánceres típicos como el cáncer de colon, que es derivado, por ejemplo, de pacientes que tienen enfermedades inflamatorias a nivel intestinal, como la colitis ulcerosa, o la enfermedad de Crohn, o el mismo cáncer de estómago por Helicobacter pylori. Hay muchos ejemplos de cáncer que son derivados de la inflamación, y eso debido a que las células del sistema inmune van a estar produciendo especies reactivas de oxígeno que van a estar mediando la transformación también de las células. Y por otra parte, también se ha reconocido importantemente que el sistema inmune tiene un control sobre las células tumorales, o eso es lo que pensábamos por lo menos, y que el tumor de alguna manera debe evadir el control por parte del sistema inmune para poder crecer, ¿cierto? Entonces, ahí hay un punto importante de esa interacción entre las células tumorales y el sistema inmune, que es lo que vamos a abordar en esta charla. Entonces, en esta, que es la que nosotros denominamos la inmunidad antitumoral, uno normalmente tiende a pensar que el sistema inmune se activa frente a patógenos, ¿no es cierto? Pero el sistema inmune también se activa frente a células propias. Estas son células propias, pero que son distintas a las células normales, y que por el hecho de ser distintas van a activar a la respuesta inmune, se van a secretar muchos factores, las células, el tumor a medida que va creciendo, puede ir secretando elementos que nosotros conocemos como elementos que acaparan o que atraen a las células del sistema inmune, como los famosos factores asociados a daño de los tejidos y de las células, y entonces las células dendríticas que están normalmente patrullando por todo el organismo y se encuentran en prácticamente todos los epitelios, donde las hemos buscado, las hemos encontrado. Las células dendríticas entonces son reclutadas hacia este sitio donde están desarrollándose estas células tumorales. Y entonces, ¿cómo se activa la respuesta inmune contra las células propias? Y eso también es algo en común con la autoinmunidad, ¿no es cierto? De lo que hablaba María Rosa. Entonces, las células dendríticas lo que hacen es, al ser atraídas al sitio tumoral, van a fagocitar, van a detectar estas células apoptóticas o necróticas, las van a fagocitar y van a presentarlas, van a migrar, entonces, iniciar un programa de migración al órgano linfoide secundario, donde van a presentarle antígenos asociados a esa célula tumoral al linfocito T, a un linfocito T específico contra algún antígeno tumoral, por ejemplo. Y esa célula dendrítica entonces va a activar al linfocito T y le va a indicar que debe este linfocito T migrar a un sitio en particular, en lo que conocemos nosotros como el home linfocitario. Entonces, ese linfocito T, ¿sí? Solo una pregunta para aclarar, esos son como neoantígenos, porque supuestamente las células fueron seleccionadas para las proteínas endógenas, entonces, ¿podría explicar un poco eso? Pues sí, son antígenos nuevos.
Son antígenos nuevos, pero también, por supuesto, hay algunos que son derivados de virus, que eso es fácilmente explicable, ¿no es cierto? Que algunas proteínas virales de virus oncogénicos puedan ser presentadas, pero en el caso de células tumorales que tienen otro origen, claro, pueden ser neoantígenos derivados de mutaciones de las mismas células tumorales que derivan en la generación de las mismas células tumorales, pero también pueden ser algunos antígenos que no son expresados en estas etapas del desarrollo. Entonces, que normalmente son expresados en etapas, por ejemplo, embrionarias, y que dejan de expresarse, y que esas también pueden ser reconocidas por el sistema inmune. El mecanismo no lo sé exactamente, pero por ejemplo está el antígeno carcinoembrionario y algunos otros antígenos que pueden expresarse por las células tumorales en etapas aberrantes finalmente, y que también puede ser reconocido por el sistema inmune, o también una sobreexpresión. Las células del sistema inmune pueden también reconocer que existe una sobreexpresión de alguna proteína, y eso también gatillar la activación de la respuesta inmune. Ahora, ¿cómo eso ocurre? No lo tengo tan claro. Entonces, y además que tenemos que considerar, Álvaro, que nosotros tenemos siempre linfocitos que son autorreactivos al final. A pesar de lo que quizás podemos pensar, en realidad nosotros estamos en un balance muy, muy ahí exacto, donde tenemos células que reconocen antígenos propios y que son mantenidas a rayas por otros componentes del sistema inmune. Entonces, si nosotros sacamos algunos componentes del sistema inmune, que para mí son como los cascos azules de las Naciones Unidas, finalmente se gatilla autoinmunidad en las personas. Eso quiere decir que tenemos linfocitos que son autorreactivos en circulación y que podrían también reaccionar contra algunos antígenos tumorales. Entonces, este linfocito que ya la célula dendrítica le dio todos los datos del tumor, este linfocito ahora que está activado tiene que migrar al sitio del tumor para eliminarlo. Entonces, en el caso de un linfocito T citotóxico, o un linfocito T CD8, que a todo esto les prometo que solo voy a hablar de 2 CDs, CD8 y CD73 a lo largo de la presentación. ¿Okay? Si menciono otro CD me avisan. Entonces, este linfocito T activado tiene que migrar por la circulación y llegar al lugar donde está el tumor. Y es allí donde va a ejercer su acción citotóxica en el caso del linfocito TCD8, pero en el sitio del tumor se empiezan a reclutar algunas poblaciones que son inmunosupresoras, algunas poblaciones que le juegan una muy mala pasada al sistema inmune, como por ejemplo estos que nosotros denominamos linfocitos T reguladores, o algunos macrófagos asociados al tumor, otras poblaciones del sistema inmune que van a estar armando como un escudo alrededor del tumor, y que por tanto no van a permitir que estos linfocitos T citotóxicos tengan una respuesta efectiva contra el tumor. Y entonces el linfocito T, a medida que el tumor persiste y va creciendo, ese linfocito T va a ir activándose repetidamente, y eso va a provocar el agotamiento en el linfocito T. Entonces, este linfocito T, luego que es activado repetidamente, finalmente se va a transformar en un linfocito T agotado, como lo esquematizo acá. Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la inmunidad, en las terapias antitumorales, y es que los linfocitos pueden llegar al sitio del tumor, pueden tratar de ejercer un efecto antitumoral, pero finalmente las poblaciones inmunosupresoras, el mismo microambiente tumoral, la activación repetida de estos linfocitos, provoca finalmente el agotamiento, igual que en todos nosotros. Entonces quería ahora pasar a comentar sobre los elementos de la señalización purinérgica, que es lo que yo estoy estudiando en particular, porque inicialmente yo partí mi investigación analizando esta proteína que está acá, que es CD73, como una proteína como una enzima, que al final estaba favoreciendo este microambiente inmunosupresor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta es una enzima que produce adenosina, y adenosina es considerada como una
una molécula importante, un nucleócido importante que va a favorecer el crecimiento tumoral, el agotamiento, etc. Entonces yo partí estudiando CD73 y eso me llevó a entrar en el área de la señalización purinérgica, y que es bien interesante y que ha sido estudiada en el sistema inmune. Y entonces los elementos importantes de la señalización purinérgica con respecto al sistema inmune son estas dos nucleótidos y nucleócidos, el ATP y la adenosina. Y vamos a ver que el ATP y la adenosina son importantes moléculas de señalización para el sistema inmune. Por un lado, el ATP, que puede ser liberado por las células T cuando se activan, o puede ser liberado, vaciado más bien al extracelular durante la muerte de la célula, por ejemplo, en el microambiente tumoral. Puede ser sensado por estos receptores purinérgicos de tipo ionotrópico o metabotrópico, y activar la respuesta inmune. Puede activar la migración de células al sitio tumoral, activar la producción de citoquinas, activar una respuesta inmune en distintos subsets de células del sistema inmune. Pero el ATP extracelular es rápidamente hidrolizado en el medio extracelular gracias a estas enzimas que yo les menciono, que es CD39 y CD73, que son ectonucleotidasas que lo que hacen es hidrolizar el ATP finalmente en adenosina en esta reacción en tándem, ¿no es cierto? Y la adenosina ahora, por otro lado, es capaz de mediar otros efectos a través de estos receptores de tipo P1, o receptores de adenosina, principalmente en los linfocitos. El más conocido, el más famoso, es el receptor de tipo A2A, que lo que hace es inhibir totalmente la respuesta inmune de los linfocitos. Entonces, por un lado, esta molécula de señalización, como el ATP, que puede gatillar la respuesta inmune, es rápidamente transformada hacia adenosina, y esta adenosina es capaz de inhibir la respuesta inmune. Y eso es lo que se piensa que está ocurriendo en el microambiente tumoral. Rápidamente se está produciendo ATP y se está hidrolizando en adenosina, y esto es lo que está apagando la respuesta inmune. Y aquí tenemos algunos efectos descritos que se encuentran en la literatura sobre el efecto que media el ATP, por ejemplo, sobre las células dendríticas y los linfocitos T, y la adenosina, el efecto contrapuesto, las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, que el ATP lo que hace es inducir la producción de citoquinas por las células dendríticas, la maduración, y lo mismo en las células T, promueve la activación y la producción de citoquinas. Pero por el contrario, la adenosina provoca la generación de células más bien tolerogénicas que producen tolerancia, como las células dendríticas tolerogénicas que producen estas citoquinas que apagan el sistema inmune, o también provocan la disminución de la proliferación, la citotoxicidad, e incluso pueden inducir la anergia, la pérdida de la energía en los linfocitos T. Entonces, estudiar estos componentes, este nucleótido y nucleócido, sobre el sistema inmune es muy relevante. Y en ese sentido, se ha estudiado el papel de CD73 en la inmunidad antitumoral. Y se entiende que las células tumorales son células que en el microambiente tumoral son las que expresan tienen la mayor expresión de CD73, de CD39 y CD73 en el ambiente en el microambiente tumoral, y por tanto son las grandes generadoras de adenosina, este nucleócido inmunosupresor sobre las poblaciones del sistema inmune. Entonces, lo que se está pensando es cómo en estrategias para inhibir ya sea CD73 con anticuerpos que bloquean CD73 o pequeñas moléculas que inhiben la actividad enzimática de CD73, o también bloquear a los receptores de adenosina, de manera de que estas células T ahora se encuentren mucho más activas contra el tumor. Y entonces aquí tenemos algunas de las estrategias que se están visualizando, que es el bloqueo, por ejemplo, de los receptores de adenosina para inducir la activación de las células T, o también la expansión o la actividad efectora de las células T. Entonces, frente a eso, han aparecido algunos trabajos, y en realidad este es como uno de los pocos trabajos donde se trata de evaluar cuál es el efecto de adenosina sobre la población de linfocitos TCD8, y acá en este trabajo de Sekic y Linden,
que fue bastante reciente, o relativamente reciente, ellos proponen que la activación de los receptores de adenosina en los linfocitos TCD8 no solo diferente a la visión que se tiene de que es inmunosupresora, sino que se requiere de la señalización de adenosina para mantener la sobrevida de las células TCD8 en el microambiente tumoral. Y esto revolucionó un poco el área, porque hasta ahora adenosina era vista como una molécula solo inmunosupresora, pero aparentemente tendría otros efectos. Y entonces, además de ser producida, de ser expresado CD73 y CD39 por el tumor, se sabe que otras poblaciones de linfocitos T, que estos son los cascos azules de las Naciones Unidas, que son los linfocitos T reguladores, también expresan estas enzimas y por tanto pueden producir adenosina, y eso ha sido atribuido a la capacidad inmunosupresora que tiene esta población de linfocitos T. Pero nosotros recientemente hemos descrito que los linfocitos TCD8 también expresan estas enzimas. Y en realidad esto fue bien enigmático para nosotros, porque hasta ahora estas moléculas habían sido descritas en el contexto de la inmunosupresión. Entonces, para nosotros fue bastante enigmático el hecho de que los linfocitos TCD8 expresaran estas proteínas. Y aquí tenemos una citometría de flujo, donde vemos dos parámetros a la vez. Vemos la expresión de CD73 y la expresión de CD39 en los linfocitos TCD8. Y lo que vemos aquí, acá hay una escala logarítmica, aumento de la intensidad media de fluorescencia para CD73 y para CD39, y lo que podemos ver es que hay una alta expresión de CD73 por los linfocitos TCD8. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? ¿No? Entonces, eso nos hizo preguntarnos qué papel estaría cumpliendo CD73 en los linfocitos TCD8. Dani, perdona, ¿Sí? solo para aclarar o tener una referencia, ¿los reguladores en qué orden están? Más ¿Dónde arriba. estaría la nube de los reguladores? Por acá, más arriba. Efectivamente, sí. Son dentro de la población, en el tumor, los que expresan mayores niveles de CD39 y de CD73. Y las células tumorales, más o menos, supongo que es mucho más grande el espacio, pero... Hay de todo, hay de todo. Hay células tumorales que expresan CD73 y hay otras que no lo expresan. Y es un rango amplio que se mueve. Pero sí se induce CD73, por ejemplo, es muy reconocido el papel de CD73 por parte de los linfocitos T reguladores en el microambiente tumoral también. Entonces, si no lo tienen las células tumorales, lo tienen los linfocitos T reguladores. ¿Sí? Daniela, perdón, una duda que me quedó. Estos linfocitos T, CD8 positivos que expresan estos receptores, ¿son los del microambiente tumoral? No, no son los del microambiente tumoral. En el microambiente tumoral también hay linfocitos TCD8 que expresan CD73, pero esto era solo para esquematizar que no solo en el microambiente tumoral, sino que pareciera ser que CD73 se expresa normalmente en los linfocitos TCD8 vírgenes. Y eso es algo que a mí me parece que es increíble que no se haya explorado anteriormente o que nadie en realidad le haya dado pelota a este asunto. Porque para mí es muy relevante tratar de entender entonces qué hace esta proteína en los linfocitos TC8, qué papel cumple fisiológicamente en los linfocitos TCD8. Y esa es la pregunta biológica que ahora Lorena nos ha enseñado a todos, que tenemos que tener preguntas biológicas. Así que esa es la pregunta biológica que nos hemos planteado acá en nuestro laboratorio. Y entonces lo primero que quisimos hacer era tratar de dilucidar bien cuáles eran los componentes de la maquinaria purinérgica que están siendo expresadas en los linfocitos TC8. Y para eso tenemos dos approaches, un diseño experimental in vitro, como lo vemos acá arriba, y también tenemos un diseño experimental in vivo, donde la idea detrás de todo esto es activar a los linfocitos T y evaluar cómo van variando la maquinaria purinérgica, estos elementos de la señalización purinérgica en el tiempo. Entonces, los cultivos in vitro se hicieron a partir de células vírgenes, CD8, las cuales nosotros las marcamos con este dye, que lo que hace esta tinción, que lo que hace es dividirse las células
a medida que la célula prolifera, ¿cierto? Se va repartiendo a la mitad a medida que las células proliferan. Entonces, a medida que las células proliferan, la marca va disminuyendo, la fluorescencia de esa célula va disminuyendo. Y así yo puedo saber cuánto ha proliferado esa célula. Y entonces lo que hicimos fue activar a estos linfocitos TCD8 y luego analizar por citometría de flujo distintos elementos a través del Seahorse, hacer análisis más bien metabólicos y a través del Real-Time PCR analizamos algunas enzimas metabólicas también. Y por otro lado, también tenemos este sistema que es de este animal transgénico para el receptor del linfocito T, que lo que hace, la única gracia que tiene, es que todos los linfocitos TCD8 de ese animal expresan el mismo receptor del linfocito T que reconoce un péptido en particular de la proteína de la ovoalbúmina. Y entonces nosotros tenemos, a través de este animal, la capacidad de activar a los linfocitos T de manera in vivo, a través de la administración del antígeno que ellos reconocen. Entonces lo que se hace es, lo que hicimos fue sortear los linfocitos T vírgenes, transferirlos a un animal wild type y darles entonces el péptido para que se activen in vivo y ver qué es lo que pasa con la expresión de la maquinaria purinérgica. Y lo primero que vimos es que los linfocitos T, aquí vemos a lo largo del tiempo la expresión de CD73 y de CD39, que son dos de los tres elementos CDs que voy a hablar hoy día. Ya, ahora ya le sumé uno más, CD39, perdón. Y entonces lo que vemos es que CD73 empieza a aumentar su expresión a lo largo del tiempo. A medida que las células proliferan in vitro, estas células empiezan a expresar mayores niveles de CD73. Y es lo mismo que podemos ver acá. Acá tenemos una citometría de flujo concatenada, donde podemos ir analizando los linfocitos a diferentes días en un mismo gráfico, y podemos ver que la expresión de CD73 se induce luego de la activación. Al día 4 es donde se encuentra la mayor expresión de CD73. Y lo mismo vemos para CD39, que su expresión es un poquito más baja inicialmente, pero ya al día 4 se induce la expresión de CD39. Eso, por tanto, nos está diciendo que este linfocito TCD8 que está activado al día 4 tendrá la capacidad de producir adenosina, ya que tiene las enzimas. Y entonces lo que hicimos fue analizar la producción de adenosina mediante un kit colorimétrico, y lo que vimos es que efectivamente, tanto las células, incluso las células vírgenes, como las células activadas, linfocitos TCD8, purificados y activados, son capaces de producir adenosina. Eso nos pareció muy extraño, ¿cierto? Porque, nuevamente, la adenosina había sido siempre analizada en el contexto de la inmunosupresión. Entonces nos preguntamos si es que adenosina es capaz de tener un efecto sobre el linfocito, sobre el mismo linfocito TCD8, y para eso analizamos la expresión del receptor de adenosina, y lo que podemos ver acá es un análisis de la dilución de esta marca que les había comentado, que nos permite ver cómo proliferan las células. Entonces podemos ver acá que estas células tienen alta marca para este DAI, y por tanto han proliferado menos, y a medida que vamos corriendo para acá en este sentido, hacia la izquierda, vamos viendo que las células han ido proliferando. Y lo que vemos en este otro eje es la expresión del receptor de adenosina, el más conocido, el A2A. Y lo que vemos es que a medida que las células van proliferando, van aumentando la expresión del receptor de adenosina. Entonces, no solo ellos tienen la maquinaria para producir adenosina, producen adenosina, sino que también tienen los receptores para sensar la adenosina. Y lo mismo hicimos in vivo. Entonces tomamos esta estrategia de inyectar estas células en un ratoncito y luego activarlas in vivo para evaluar ahora no solo a etapas tempranas durante la fase efectora de la respuesta inmune, sino que también más a largo plazo, qué es lo que pasaba con los linfocitos. Y lo que vemos es que nuevamente lo mismo. Vemos que en la fase efectora, que es alrededor del día 12 o el día 14, donde se obtiene el pic de la fase efectora de la respuesta inmune, las células T, CD8 transferidas, son capaces de, ellas expresan CD73 y CD39, y concomitantemente.
Y eso quiere decir que in vivo también ellas podrían ser capaces de producir adenosina. Y vemos que luego en la contracción de la respuesta inmune efectora, ya para el día 28, cuando podemos empezar a hablar de la memoria inmune, estas células downregulan nuevamente este receptor, esta enzima. Entonces pareciera ser que durante la fase efectora es que ellos adquieren la capacidad de producir adenosina principalmente, y luego en la fase de memoria aparentemente no. Y entonces esto nos permitió hacer este primer modelo, y que resume un poco los resultados que les he mostrado hasta ahora, donde un linfocito T virgen expresa CD73, expresa el receptor de adenosina. Una vez que se activa, se induce la expresión de CD73 y de CD39, y entonces este linfocito ahora es capaz de producir adenosina, aun cuando sabemos que el linfocito T virgen también produce adenosina. Y entonces lo que sí aumenta la expresión del receptor de adenosina, y eso podría tener un impacto en el linfocito T. Y por otro lado, sabemos que a medida que el linfocito T entonces se transforma en una célula de memoria, mantiene alta la expresión de CD73, pero disminuye la expresión de CD39. Entonces aparece como que en la fase efectora, esta célula tiene toda la maquinaria purinérgica upregulada. Entonces, posteriormente nos fuimos a analizar, ok, ¿qué papel cumple CD73 en la función efectora de los linfocitos TCD8? Y para eso utilizamos dos estrategias, uno que es el animal knockout para CD73, y otro que es la inhibición farmacológica con un inhibidor de CD73, de la actividad catalítica de CD73, como es APCP. Y lo que vimos fue marcadores clásicos de activación de los linfocitos, y no, como no puedo mencionar este marcador, lo voy a dejar para que lo lean, pero este es un marcador de activación de los linfocitos T, y aquí podemos ver un histograma del wild type, que esa es la distribución, y podemos ver que tanto con el inhibidor farmacológico de CD73 como en el animal knockout de CD73 hay un aumento en la expresión, en la intensidad media de fluorescencia de este marcador de activación. Y lo mismo observamos en el caso de granzima, que es la enzima encargada de inducir apoptosis en la célula blanca, y por tanto es una proteína efectora del linfocito TCD8, y lo que vimos es que aumenta la expresión de granzima en el animal knockout para CD73. Y entonces fuimos a ver, por supuesto, citoquinas. ¿Qué es lo que pasa con las citoquinas? Y vimos que los linfocitos T CD8 knockout para CD73 producen mayores niveles de todas estas citoquinas que vemos acá, interferón gamma y TNF-alfa. No vimos diferencias para interleuquina 2. Y también lo que vimos es que aumenta la cantidad de células capaces de producir estas citoquinas, que producen estas citoquinas, y que producen estas citoquinas también concomitantemente, lo cual habla de la polifuncionalidad de los linfocitos T. Son más polifuncionales. Y entonces vemos que el número o el porcentaje de células que producen 2 a 3 citoquinas en paralelo aumenta para el caso, en el caso del animal CD73 knockout, y al utilizar el inhibidor farmacológico de CD73. Entonces, pareciera ser que CD73 aumenta los marcadores de activación, aumenta las proteínas efectoras y las citoquinas producidas por los linfocitos TCD8. Después fuimos a ver qué es lo que pasaba con el fitness metabólico. Entonces, lo primero que nos preguntamos es si es que efectivamente estos linfocitos, al tener una mayor capacidad efectora, son más glicolíticos, ¿no es cierto? Entonces, porque los linfocitos T, para generar su efecto citotóxico, requieren el switch metabólico desde respiración mitocondrial hacia la glicólisis. Entonces fuimos a ver si es que eran más glicolíticos estos linfocitos, y nos encantó ver que la incorporación de glucosa con este análogo fluorescente de la glucosa aumenta en el animal CD73 knockout, y utilizando el inhibidor farmacológico de CD73, y disminuye cuando utilizamos el agonista de los receptores de adenosina, lo cual nos indicaba de que estaban captando los linfocitos TCD73 knockout, estaban captando más glucosa.
Y en paralelo fuimos a ver la exosa 2, que es una enzima clave, es la primera enzima que cataliza la fosforilación de la glucosa en glucosa 6-fosfato para el flujo glicolítico, y vimos que se había aumentado a nivel de mensajero. Y fuimos a ver otras enzimas involucradas en el transporte de ácido graso hacia la mitocondria, y aparentemente todavía no hay, tenemos que aumentar el número de datos, pero pareciera ser que también aumenta. Entonces, esto nos estaba diciendo, en particular con la exoquinasa y con la incorporación de glucosa, que probablemente estas células eran más glicolíticas. Entonces nos fuimos a hacer un Seahorse en colaboración con César Cárdenas y Álvaro Lorza, y lo que analizamos entonces era precisamente la acidificación extracelular del medio como índice de la eliminación de lactato y protones al medio, y por tanto como un índice de la glicólisis, y también el consumo de oxígeno, la tasa de consumo de oxígeno en estas células. Y aquí podemos ver que rápidamente nos desinflamos en nuestra hipótesis de que eran más glicolíticos, porque las células tienen niveles muy parecidos de acidificación extracelular del medio. Sin embargo, lo que vimos y que nos llamó mucho la atención es que las células CD73 knockout consumen más oxígeno. Parecieran tener una mitocondria que está, a pesar de que las dos son células muy glicolíticas, las knockout y las wild type son poderosamente glicolíticas, vemos que también se mantiene algo de respiración mitocondrial en el linfocito TCD8 knockout para CD73. Y eso nos podría dar cuenta de una vía, de que se mantiene una vía metabólica y que la mitocondria estaría más fit en ese sentido. Y entonces lo que hicimos fue tratar de evaluar cómo era la sobrevida, la proliferación de estas células in vivo, y para eso hicimos experimentos de cotransferencia, donde inyectamos células knockout y wild type que reconocen el antígeno OVA en un animalito, y luego les dimos el antígeno OVA para ver cómo iban cambiando las frecuencias de estas dos poblaciones en el tiempo. Y lo que vimos es que las células CD73 knockout se encontraban en mayor frecuencia en los distintos días a lo largo de la activación en estos animalitos. Las podíamos rastrear en este animal y podemos ir viendo cómo iba cambiando la frecuencia a lo largo del tiempo una vez que se activan, y lo que vimos es que en todo momento las células CD73 knockout estaban en mayor frecuencia. Y entonces nos preguntamos si esto tenía que ver con la proliferación. Obviamente uno se pregunta, ¿estarán proliferando más las células CD73 knockout? Y rápidamente lo descartamos, porque in vivo no se ven diferencias en los ciclos de proliferación de estas células. Por lo tanto, esta mayor frecuencia de las células knockout en el animal no tiene que ver con la proliferación, sino que probablemente tiene que ver con la sobrevida. Hicimos análisis, por tanto, de anexina 5 y yoduro propídeo para evaluar células apoptóticas, necróticas, células muertas. Nos vimos diferencias in vitro, no se ven más o menos apoptóticas o más o menos muertas las células. Lo que sí vimos fue un aumento en la expresión de esta proteína antiapoptótica, BCL2, en el knockout y en el animal tratado con APCP. Por tanto, pareciera ser que tienen regulada esta vía antiapoptótica. Y entonces, finalmente, a lo que queríamos llegar era tratar de entender cuál es la contribución de CD73 en la actividad antitumoral de estos linfocitos. Entonces, para eso lo que hicimos fue inyectar en un animalito células de melanoma que expresan la proteína albúmina, que es reconocida por estos linfocitos T transgénicos que nosotros tenemos, y lo que hicimos fue inyectar células wild type o células knockout para CD73 y evaluar a lo largo del tiempo cómo era el crecimiento tumoral. Y lo que vimos es que el crecimiento tumoral, aquí tenemos el control con PBS y tenemos el animal wild type y las células transferidas wild type y células transferidas knockout, y lo que vemos es que en el knockout, este es el tamaño del área tumoral, en el knockout, cuando se hace transferencia adoptiva de células CD73 knockout, hay una reducción en el tamaño tumoral que es significativa con respecto al wild type, a la transferencia de células wild type.
Y también vemos, por supuesto, y que se relaciona con lo anterior, un mayor, aunque no es estadísticamente significativo, pero vemos una tendencia que siempre hay una mayor acumulación de las células knockout en el microambiente tumoral y en los órganos linfoides asociados al tumor. Y finalmente, que es la parte del agotamiento, lo que fuimos a ver es qué tan agotadas estaban estas células. Y lo que vimos es que las células CD73 knockout, cuando las analizamos en el tumor, están menos agotadas. Y esto lo vimos a través de estos marcadores clásicos de agotamiento, TIM3, PD1, LAC3 y otros marcadores más. Y efectivamente las células del animal knockout parecieran estar siempre menos agotadas que los linfocitos T wild type. Y eso nos lleva al resumen de estos resultados, donde podemos decir que durante la activación del linfocito T, el linfocito T es capaz de producir adenosina, y adenosina aparentemente podría, no sabemos si es adenosina o CD73 todavía, tenemos algunos elementos que nos permiten sugerir que podría ser adenosina, como por ejemplo los experimentos con el inhibidor farmacológico de CD73, que nos indica que por lo menos algunos elementos de los que evaluamos dependerían de la actividad catalítica de CD73. Nosotros lo que pensamos es que CD73, ya sea directamente o a través del receptor de adenosina, está modulando la activación del linfocito T, está restringiendo la activación del linfocito T mediado por el receptor del linfocito T. Y eso va a tener un impacto en el programa efector de estos linfocitos T. Van a ser células que van a tener capacidad citotóxica, pero van a tener una sobrevida menor que el knockout, un metabolismo basado primordialmente en la glicólisis, van a tener una actividad antitumoral que finalmente no es tan eficiente y van a tener mayores niveles de marcadores de agotamiento. En cambio, en estas células que son knockout para CD73, esta señalización del TCR podría estar aumentada. Y quizás eso podría tener un efecto sobre todos estos parámetros que se evalúan acá, y explicando la mayor capacidad citotóxica y la mayor sobrevida y el mayor fitness metabólico de estas células, lo cual también explicaría que que tienen mejor capacidad antitumoral y de esa manera son células menos agotadas. Entonces, todo esto abre preguntas en cuanto a las proyecciones del trabajo, que es lo que nosotros queremos estudiar ahora y que tiene que ver precisamente con cómo se media este efecto, si CD73 está mediando este efecto directamente o se requieren los receptores de adenosina, se requiere la actividad catalítica de CD73 para mediar estos efectos que estamos observando. Y por supuesto tiene un impacto en el desarrollo de terapias antitumorales, donde lo que se está conversando hoy en día es inhibir precisamente la actividad de CD73 en el microambiente o incluso en el individuo completo, de manera de potenciar la respuesta inmune. Y en esa línea nuestros resultados indicarían que esto tendría también un efecto intrínseco, posiblemente un efecto intrínseco sobre los linfocitos TCD8, lo cual podría ser beneficioso para las terapias antitumorales, aumentando su capacidad citotóxica y antitumoral. Y entonces quiero terminar con el agradecimiento a las personas que efectivamente hicieron el trabajo, que son mis alumnos, que son conocidos como los purinérgicos, donde tenemos, por supuesto, el trabajo de Mariana, de Pedro, de Elizabeth y de Brian, que fueron fundamentales en todos estos datos que he mostrado. También muy importante son mis ídolos inmunológicos, mis gurús, mi personal coach, life coach, etcétera, María Rosabono y el doctor Mario Rosenblatt, quienes desde siempre me han acogido y me han apoyado y de los cuales estoy eternamente agradecida. Por supuesto, a todo el laboratorio, quienes nos hacen un gran apoyo, es Leonardo Vargas, Valesca Simón y todos los miembros más antiguos y nuevos del laboratorio, nuestros colaboradores que siempre nos han dado a nivel nacional un input respecto de esto, el doctor Álvaro Yatzer, la doctora Fabiola Osorio, y quienes nos han apoyado en la parte metabólica, el doctor César Cárdenas y Álvaro Elorza de la UNAP,
los colaboradores internacionales, por supuesto el funding, y desde que el laboratorio se ha trasladado a la casa, por supuesto, debo agradecer también a mis super toppings, a los que se aparecen siempre en todas las presentaciones y que curiosamente hoy día no están acá, que son mis tres pollitos que siempre han estado aprendiendo inmunología durante este año, y por supuesto a Paolo, quien me ha apoyado en esta tarea desde la casa. Si no fuera por él sería imposible. Y por supuesto muchas gracias a ustedes por estar acá. Estoy feliz de responder cualquier pregunta que haya quedado. Eso, preguntas. Con este nuevo sistema de las preguntas al paso, quedan menos preguntas para el final. Y hay preguntas ahí al paso, ¿no? Las que tuvimos durante tu presentación. Ya. Yo quiero decir algo. Ya, a ver. Profesor Jorge. Yo me ¿Se convencí entendió o no, completamente. Jorge? ¿Cómo? ¿Qué me dice Daniela? Perdón, ¿Se no te... entendió, no? ¿Se entendió? Yo creo que sí. Más o menos ya. O sea, lo que yo entendí es que María Rosa me convenció totalmente que la autoinmunidad y esta cuestión tienen todo que ver. Sí, Eso es lo que claro. yo pienso. Claro. Eso es lo que me parece de lo que tú dices, porque ese mecanismo de autoinhibición de la actividad de este linfocito tiene que ver con que esa célula es muy peligrosa y uno no quiere que esté activa todo el rato. Exacto. Y que vengan encima estos otros amigos ahí a cuidar que este no deje un desastre. Es lo que uno pensaría que espera que pasa en una situación de autoinmunidad, en donde lo que quiere es controlar rápidamente esta actividad, Exacto. ¿no? Exacto, y eso es lo que pasa en estos fenómenos que son crónicos también, la autoinmunidad y el cáncer, donde se están normalmente activando los linfocitos T repetidamente y Claro. finalmente eso termina agotándolos. Entonces ahí también hay otro elemento que se comparte, yo creo, entre la autoinmunidad y el cáncer, que son eventos de exposición crónica, de activación crónica de los linfocitos, porque no se puede erradicar. Entonces, como muy bien dices tú, el sistema inmune tiene todos estos mecanismos que lo desenchufan, porque se sabe que la respuesta inmune finalmente puede generar más daño en el organismo si se mantiene activa a lo largo del tiempo. Entonces tenemos estos puntos de control, los checkpoint inhibitors, que finalmente hacen que la respuesta inmune se limite y se apague. Claro, aún en el caso de la autoinmunidad, donde anda este linfocito por ahí comiéndose lo que no debe, él mismo se autolimita a través de su acción. Exacto. Y yo creo que por eso es relevante lo que estamos estudiando, porque este vendría a ser otro mecanismo más de cómo el linfocito T puede inhibirse también o restringir un poco su mismo nivel de activación. Sí, pero pero la terapia de sacarle ese CD73 y uno queda convertido en cocodrilo después, pues monstruo, ¿en qué sabe qué cosa pasa? Bueno, no sé, puedo decir, si tú estás en una situación donde corre riesgo la vida de una persona, se ha postulado precisamente la utilización de bloqueadores de la actividad enzimática de CD73 o de los receptores de adenosina. Y eso, por supuesto, va a inducir una activación no específica de la respuesta inmune. Se va a activar Exacto. todo. Y esa persona, claro, se siente pésimo, pero... al inhibir estos bloqueos, a estos frenos del sistema inmune, por ejemplo, utilizando anticuerpos contra PDL1 o contra CTLA4, que es una de las nuevas terapias por las cuales unos investigadores se ganaron el premio Nobel, se ha visto que hay una mejor sobrevida de los pacientes en estas terapias, porque al eliminar este freno del sistema inmune, estamos promoviendo la activación a matacaballo del sistema inmune. Claro. Bueno, el doctor Vargas y yo hemos visto demasiadas películas de monstruos, particularmente el monstruo del pantano, por ejemplo, como para sentirnos cómodos con este tipo de manipulaciones. Pero bueno, en fin, ese comentario nomás quería hacer. Gracias, Jorge. Parece que Álvaro tenía una pregunta. Sí, no sé cómo bajar la mano, pero después lo hago. Pero mostraste que había un cambio en los niveles de C73 cuando se activaban los linfocitos estos,
pero la producción de adenosina se veía más bien que bajaba, una tendencia, no sé si eso es estadísticamente significativo, pero no había un incremento correspondiente. ¿Podrías mencionar Sí, algo al respecto? sí, allí hemos tenido algunos traspiés, es decir, nosotros necesitamos efectivamente evaluar con mayor precisión la producción de adenosina, y en ese sentido estos son experimentos bastante preliminares donde, por ejemplo, nosotros hemos tomado los medios de cultivo para analizar la producción de adenosina, pero se requiere también, a mi gusto, evaluar qué es lo que pasa con la producción de adenosina en estos distintos linfocitos T que están activados en distintos puntos, no solo eso. Y nosotros lo que hemos visto en ensayos preliminares a distintos tiempos durante la activación es que pareciera ser que los linfocitos T producen más adenosina. Entonces esto que nosotros vemos, donde se veía como una leve tendencia a la producción, a la concentración de adenosina, puede ser debido a la utilización de la adenosina, degradación de la adenosina, a lo largo del tiempo, pero por eso te menciono que lo que queremos hacer es repetir estos experimentos para ver si los linfocitos T activados, los linfocitos T vírgenes, los linfocitos T de memoria son capaces de producir distintos niveles de adenosina. Yo Oye, Dani, especularía, ¿sí? Yo no, especularía que los T activados deberían tener, debido a que expresan estas dos enzimas, deberían tener mayores niveles de producción de adenosina, porque existen otros mecanismos de producción de adenosina, la sacada al extracelular de la adenosina por transportadores, pero sin duda el mayor nivel de adenosina viene dado por CD39 y CD73, aunque hay otras enzimas que también pueden regular, eh, estos elementos. ¿Y no existen reporteros de activación del receptor de adenosina? Reporteros de la activación, Porque es decir, nosotros, eso es vía proteína G, ¿no? claro, es a través de proteína G y la producción de AMP cíclico, y entonces lo que nosotros queremos evaluar efectivamente es precisamente la producción de AMP cíclico en estos Yo creo que eso es lo linfocitos. más directo. Sí. Sí. Y ahí Gracias. nos estaría dando una idea de que efectivamente este loop está siendo cerrado. Efectivamente. Ujú. Gracias. Yo tenía una pregunta, perdón, no había levantado la mano. Sí, dale. En relación a lo mismo que plantea el Álvaro, que a mí también me llamó la atención, tú planteas un papel más bien de regulación autocrina de los linfocitos CD8 positivos, ¿cierto? Sí. Pero también al comienzo hablaste de que estos receptores, estas enzimas, como tú precisas, también son expresados por los linfocitos T reguladores. Uh-huh. ¿Qué pasa? Me estoy tratando de poner en el contexto del ambiente tumoral. Finalmente hay una, claro, la concentración o el umbral de concentración de activación de los receptores finalmente es crítico para saber si la producción de esta adenosina va a actuar solamente sobre los linfocitos T CD8 positivos o finalmente hay una comunicación célula a célula y con otros componentes del sistema inmune que también puede ser relevante. Entonces, ahí quería... Y en eso también me lo pregunto en relación a lo que comentaba Jorge, de que no vaya a resultar peor el remedio que la enfermedad, digamos. Claro. Quizá un Mira, comentario nomás, no es una pregunta. sí, sí. Lo que yo por lo menos pienso que está ocurriendo es que todo este fenómeno de mayor sobrevida de las células knockout para CD73 tiene que ver con cosas que ocurren antes de la entrada al sitio tumoral, porque evidentemente en el sitio del tumor, allí ya la concentración de adenosina supera a todo lo que antes haya visto el linfocito T. El linfocito T igual, existen concentraciones relativamente altas de adenosina en el mismo órgano linfoide secundario, pero son mucho más bajas que lo que se encuentra en el nicho tumoral. Entonces, yo pienso que, y además lo que tenemos que hacer es rescatar el hecho de que tenemos que pensar que estas son, la única mutación que existe en estas células es precisamente CD73, y todo el resto del animal al cual se le transfirieron estas células tienen precisamente la maquinaria para producir CD73, entonces ellos estarían expuestos a la adenosina en distintos contextos, ¿no es cierto? Entonces, allí es que nos hemos postulado que también podría haber un efecto o bien autocrino de la adenosina en el linfocito T antes de que entre a los nichos donde hay mucha adenosina,
O también lo que se puede postular es que CD73 per se es podría ser considerada como una molécula de señalización, que estaría de alguna manera regulando la señalización por el linfocito T. Y de hecho eso también se ha visto en algunos artículos donde se describió por primera vez este animal knockout, que CD73 no solo tendría esta función catalítica, produciendo adenosina, sino que también tendría una función estimulando la respuesta inmune, y también tendría una función en la migración de los linfocitos. Entonces, todos esos elementos son los que tenemos que tratar de conjugar para explicar qué es lo que está pasando. Y por eso, en este momento, es central para nosotros tratar de dilucidar si todos estos efectos son mediados por el receptor de adenosina, a través de la adenosina producida por CD73, o es un efecto directo de CD73. Claro. Gracias. Súper interesante, Dani. Te felicito. Gracias. Daniela, ¿Sí? ¿puedo hacer una pregunta? Ya. Bueno, me dan miedo tus preguntas, ya, dime. No, es que en relación a lo que está pasando hoy en día con el COVID, que también tiene que ver con los linfocitos T citotóxicos, ¿cómo podría lo que tú estás estudiando en el fondo, agotamiento, todos estos mecanismos, podría estar de alguna manera relacionado con toda la gravedad de la enfermedad producida por este virus? Yo creo que sí, aunque según lo que tengo entendido, el mayor problema es esta tormenta de citoquinas producidas por los linfocitos, pero quizás por parte de los linfocitos TCD4, que tienen una respuesta exacerbada frente al SARS-CoV-2. Sin embargo, yo creo que también efectivamente puede haber una respuesta de agotamiento de los linfocitos TCD8, que son particularmente importantes en eliminar a las células que son infectadas por los virus. Entonces, por supuesto que esto se podría estudiar en el contexto del COVID, donde uno podría postular que quizás se podría modular la actividad de los linfocitos TCD8, hacerlos quizás menos agotados en ese contexto, pero no me atrevería, debido a que como tenemos por otra parte una sobreactivación de la respuesta inmune, no me atrevería a aplicar alguna terapia ahí en esos pobres pacientes que tenga que ver con la inhibición de adenosina o de su señalización. Yo creo que el COVID es como la enfermedad, ¿sí? que nos enseña justamente esto que tú estás diciendo, que el sistema inmune está en un balance tan fino entre activación y activación, ¿ya? Que en el caso del COVID somos incapaces de entender la respuesta, porque por una parte está toda esta respuesta a los linfocitos T citotóxicos, que deberían estarnos protegiendo contra este virus, ¿cierto? Y sin embargo tenemos un sistema inmune que nos está atacando, tenemos la respuesta innata, tenemos tantas cosas que no entendemos verdaderamente de la respuesta inmune, y el día de hoy se está viendo esto, ¿ya? Y claro, yo me doy cuenta que no mucha gente está hablando de linfocitos T citotóxicos con respecto a COVID, siendo que son las células que deberían estarnos protegiendo. Claro que sí, son células fundamentales, y yo esperaría que también en respuesta a virus crónicos, no creo que sea el caso del COVID, pero en el caso también de los virus crónicos, también se mantiene este nivel de agotamiento en los linfocitos TCD8. Entonces son elementos interesantes, que serían interesantes de estudiar en este contexto. Sí, súper. ¿Daniela? Sí, Víctor. Sí. Se me vino a la cabeza cuando estaba tu presentación, vi que se activaban los linfocitos T y esto aumentaba la glicólisis. Entonces, me llamó la atención, ¿cuál es la temporalidad de esa activación? ¿Cuánto tiempo permanece mayormente activa la glicólisis en estas células? Mira, ¿Durante esto toda la activación? ¿Sí? Claro, durante lo que se sabe, o por lo menos lo que yo sé, es que durante los primeros procesos de activación de los linfocitos hay como un burst de respiración oxidativa, ¿okay? que permite finalmente que estas células puedan salir del letargo.
de la aquiescencia en la cual se mantienen las células vírgenes. Pero de ahí se induce rápidamente un programa glicolítico fuerte en esas células y que es bastante rápido. No sé exactamente el time frame, pero es bastante rápido ya el switch glicolítico. Y este se mantiene a lo largo de la vida del linfocito T efector, que es una célula que in vitro, por ejemplo, tiene una vida de alrededor de 4 días, un linfocito T citotóxico, y en la respuesta inmune in vivo podemos ver que la fase efectora ya empieza a decaer para el día 14, entonces son células que a pesar de todo son de vida corta. Y entonces este programa, según lo que yo entiendo, se mantiene activo durante la vida del linfocito T, que se ha activado y que son fundamentales en la capacidad efectora de los linfocitos T CD8, es decir, ellos requieren tener la maquinaria glicolítica, es decir, el metabolismo glicolítico para ejercer la función efectora. Se ha visto ahí un link entre las enzimas glicolíticas y precisamente la producción de proteínas efectoras, que es bien interesante, pero que en resumen dicen que la actividad glicolítica se regula rápidamente luego de la activación y se mantiene en esta vida corta de los linfocitos T efectores. Ahora, las células de memoria mantienen que también pueden derivarse de células efectoras. Estas células de memoria también finalmente mantienen un metabolismo más basado en respiración mitocondrial a través precisamente de la oxidación de ácidos grasos. Entonces esa vendría a ser una de las diferencias entre las células que están ahí efectoras de la respuesta inmune y las células de memoria. Eso es lo que te podría anticipar del metabolismo de los linfocitos. Víctor está hablando, pero no se escuchamos. Ah, chuta. Lo siento. Ahí. Respecto a eso, tenía otra duda respecto a eso mismo. Me contestaste la pregunta, claro, está todo el tiempo que están activados, está exacerbada la glicólisis. Y ahí yo he sabido que hay otras enzimas glicolíticas no canónicas, no sé qué sabes de eso, que se han descrito que participan en estos linfocitos T activados. No sé si son los mismos que tú estudias, pero hay unas enzimas que yo llegué a eso por otro tema. Por ejemplo, quinasas que funcionan con ADP en vez de ATP y que se expresan en linfocitos T en la activación, sea algo por el estilo. Entonces, no son, serían las mismas enzimas que están exacerbadas y también estas otras enzimas no canónicas descritas recientemente. La verdad es que no hemos profundizado yo por lo menos no he profundizado en estas enzimas no canónicas de la glicólisis, pero sería algo súper interesante de evaluar. A mí me encantaría en algún punto desviar mi trabajo un poco también al inmunometabolismo, que es algo que me parece fundamental y muy interesante, y en ese sentido sería súper entretenido ver qué es lo que pasa con estas otras enzimas. Ahora, para nosotros fue un gran desagravio el hecho de que estos linfocitos no fueran más glicolíticos, los CD73 knockout, pero es lo que es, eso, así son, y pareciera ser que utilizan de mejor manera la mitocondria. Entonces, en ese sentido estamos tratando de evaluar algunos aspectos más relacionados con la fisión, fusión mitocondrial y OXPHOS, precisamente en estas células. Porque los linfocitos T activados no utilizan la mitocondria porque está desacoplada, ¿cierto? La cadena transportadora de electrones estaría desacoplada. Y eso hace que la glicólisis se vaya vía lactato. Claro. Eso es, ya. Claro. Okay. Así es. Genial. Sí, interesante. Una amiga tiene un estudio con estas enzimas no canónicas. No sé si lo irá a publicar algún día, pero yo le ayudé a hacer la filogenia de estas enzimas en eucarionte y es bien interesante. Es bien interesante. Por eso llegué ahí. Llegué en un momento, claro, ahí no sé si son los mismos linfocitos T, no sé en realidad los tipos de linfocitos, pero sé que hay una participación en la activación de los linfocitos T, de estas enzimas que en algún momento yo tuve una cercanía con ellas. Buenísimo, de ahí conversamos. Sí. Gracias.
Gracias a ti. Parece que no hay más preguntas. ¿Lo dejamos hasta acá para ir a almorzar? Alexander. Bueno, pues, sí, no ¿Sí? encontré tampoco preguntas en el chat de YouTube. Ya. Así que, muy bien. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a ti. Y bueno, nos vemos todos en el próximo miércoles. Chao, Chao. gracias. Estuvo muy bien, gracias. Terminen bien el año. Sí. Chao a todos. Feliz año, nos vemos. Que estén Gracias, muy bien. Daniela, tu Chao. presentación. Gracias a ustedes. Chao. Chao.